Hola, quiero hablarles un poco sobre las emociones y qué es eso y ese mundo por qué es tan apetecido hoy en día y por qué hablan de los empleados unicornio que son los que son muy buenos en lo que hacen, tienen mucho conocimiento técnico y además de eso saben gestionar súper bien sus emociones, son como las personas perfectas para el mundo laboral. Quiero que hablemos un poco sobre eso, sobre cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestras habilidades y esas competencias emocionales y que tienen que ver con el relacionamiento diario. Bueno, para hablar de eso, primero, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos también son respuesta a nuestras emociones. Están en un ciclo, están ahí unidos. Incluso nuestra fisiología, que es como todo el cuerpo, también reacciona a nuestras emociones. Entonces, ¿cómo funciona? Yo pienso en algo y ese algo hace que mi cerebro segregue un neurotransmisor. Eso es bioquímica. Entonces segrega ese neurotransmisor, el neurotransmisor va a mi corriente sanguínea, mi sistema nervioso la capta y envía unas señales para que mi cuerpo reaccione. ¿Cómo? Con alguna sensación física. Entonces calorcito, agrado, desagrado, dolor, placer, humedad, resequedad, etcétera. Son muchas las maneras en que se muestran las sensaciones físicas. Entonces, por cada vez que yo experimente una emoción diferente, hay un neurotransmisor para eso. Entonces hay muchos que son muy placenteros, por ejemplo la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, la dopamina, y también hay otro que es como el que no nos ayuda tanto, que es por ejemplo la adrenalina cuando estamos en situación de peligro y el cortisol cuando estamos bajo situación de estrés o supervivencia. Entonces, más adelante vamos a ver un video sobre eso, sobre la supervivencia y la creatividad. Cuando estamos en modo sobrevivir y en modo creativo, en modo crear. Son muy diferentes las emociones que sentimos y es muy diferente la manera como nosotros pensamos en cada una. Entonces, lo ideal es que siempre le vemos las emociones para vivir en modo creador, en modo creativo. Entonces, bueno, regresemos a esto. Entonces nosotros lo que vemos con las emociones, o sea, lo que a mí personalmente me han enseñado, o incluso también he visto en muchas personas, es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Y eso es completamente falso. Todas las emociones tienen un propósito para nosotros. Todas tienen un propósito para nosotros. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si nos da rabia, es súper importante dejar salir la rabia, evitar reprimirla. Si la reprimimos, nos empezamos a hacer daño, pero si la soltamos, la sacamos, la liberamos, es súper bueno porque empezamos a experimentar tranquilidad. ¿Por qué? En otros videos les he explicado un poco sobre las emociones. Hay emociones de más baja frecuencia y de más alta frecuencia. Las emociones de más baja frecuencia es, por ejemplo, la apatía. Me importa un bledo lo que le pase al mundo y van subiendo un poco más la tristeza, la rabia, el miedo, el dolor, la angustia, la ansiedad, etcétera, etcétera. Llegamos al punto medio que es la neutralidad, como que ni fu ni fa, pues como, pues estoy, no siento nada, estoy como normal. Pero ojo, no hay que confundir ese normal, tranqui, pues como una especie de serenidad, pero no tanto. Es un estado donde no siento nada, pero a veces se confunde con la apatía. La diferencia entre la neutralidad y la apatía es que la apatía me importa un bledo del mundo, no me importa absolutamente nada. La neutralidad es que nada me está afectando en ese momento. Y ahí seguimos creciendo, entonces ya está la euforia, la alegría, el gozo, la felicidad, que son vibraciones mucho más altas, hasta que llegamos a una que es la más alta y es la paz o el amor, la plenitud. Son vibraciones demasiado altas. ¿Qué es el amor? El amor no es como, ay, ese enamoramiento cuando éramos novios y no. O el amor que hablan mucho como que yo hago cosas por ti para que tú me veas. No, eso es más bien una transacción. El amor es como aprender a aceptar las cosas tal y como son y en cualquier momento, situación o parte de la vida o con cualquier persona, cuando yo estoy en el amor, la acepto tal como es. Si esa persona me está insultando y yo estoy en amor, la puedo aceptar tal y como es. Esa persona está lanzando insultos, no es contra mí, o puede que sea contra mí, pero yo ni me lo tomo personal y le dejo eso a esa persona y simplemente la observo
con amor. ¿Quién sabe qué sufrimiento puede tener esa persona para que actúe de esa manera? Entonces, en el amor es como, y la paz es esa sensación tan alta que nosotros estamos al servicio de la gente, estamos muy llenos de amor y de paz, entonces podemos dar mucho amor y paz a las demás personas, podemos tener mejores relaciones. Pero hay momentos en que hay personas que nos sacan la vibración más bajita que nosotros tenemos. Para eso es donde viene por qué son útiles las emociones. Entonces, por ejemplo, el miedo nos protege, el miedo nos dice, hey, cuídate que hay algo potencialmente peligroso. La rabia nos está diciendo, hey, necesitas fuerza, necesitas vitalidad para poder enfrentar algo que aparentemente es injusto. Hey, tienes que empezar a mirar qué es lo que está pasando. La tristeza es como, hey, tienes que empezar a darte tu lugar. Tranquilízate, cálmate. Empieza a relajarte un poquito, empieza a pensar más en ti, cómo está tu bienestar. La culpa, por ejemplo, es como, listo, ya estás empezando a tomar tus propias decisiones, estás empezando a salir de las reglas que todo el mundo te ha puesto, estás empezando a ser auténtico o auténtica. Eso produce culpa. Entonces, esas emociones que aparentemente nos decían que eran malas, también son muy buenas. O incluso no son nada, simplemente nos están mostrando algo por lo que debemos pasar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a expresar esas emociones, a sacarlas, a soltarlas, a liberarlas, esas emociones automáticamente se van a subir a unas emociones más altas. Por ejemplo, cuando el miedo lo logramos enfrentar, lo respiramos, ¿cómo las expresamos? Decir, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo pavor, tengo pánico, tengo ansiedad, o tengo dolor, o tengo tristeza, o tengo lo que sea. Expresarlo, eso es expresarlos. Cuando hay algo que es que nosotros confundimos expresar la emoción con expresar el pensamiento. Cuando yo expreso la emoción, les digo, siento dolor, me tengo un taco en el pecho, tengo algo en el estómago, tengo las manos frías, tengo tristeza, tengo rabia, tengo ansiedad, tengo enojo, estoy molesto, estoy molesta. Eso es expresar una emoción. Un pensamiento es que tú me estás dando rabia, tú eres el culpable de todo lo malo que me está pasando. Mira, es que cada vez que hablamos terminamos peleando. Eso es expresar los pensamientos. Eso lo que hace es echarle más leña al fuego, aumentar la emoción. Cuando expresamos las emociones empiezan a bajar y se empiezan a elevar, que es lo que buscamos con las emociones. Entonces, por ejemplo, siento tristeza y quiero llorar. Llora, dale, llora. Que por ejemplo estoy en una reunión y no puedo llorar ahí, ok, no llores ahí, empieza a respirar un poco por la boca, empieza a respirar por la boca ayuda mucho a soltar las emociones, abren un poco la boca y empiezan a respirar. Si tienen ganas de llorar y tienen vergüenza de llorar enfrente de alguien, ok, no pasa nada, o si tienen miedo de decir tengo rabia o lo que sea, ok, no lo digan, váyanse por un lugar donde se sientan cómodos, el baño puede ser o no sé, en algún otro lugar y empiecen a respirar y dejen que esa emoción salga. Permitan que esa emoción salga para que la puedan liberar. Y cuando ustedes la liberan, el cuerpo, su cerebro empieza a generar otro tipo de emoción mucho más placentera. ¿Por qué? Porque cuando sale uno, se riega por todo el cuerpo. Después de que la respiras, después de que te tranquilizas, después de que te vas calmando, después de que te empiezas a sentir otra vez tranquilo, es porque tu cerebro te está empezando a mandar nuevo tipo de bioquímica. Entonces está empezando a cambiar otra vez las emociones que tú estás sintiendo. Entonces, en la medida que nosotros vayamos soltando, el cuerpo se va a encargar de mandarnos unas emociones mucho más elevadas, una química mucho más elevada. Entonces, esa es la idea de las emociones, evitemos juzgarlas. Que tengo miedo, sí, tengo miedo. Y sí, tengo miedo, ¿y qué? Tengo ansiedad. Yo, por ejemplo, al inicio de esta cuarentena tenía un desespero horrible que me hacía sentirme súper desagradable. Pero ¿qué hacemos? Tengo esa emoción, es lo que tengo en este momento. Y ahí viene la aceptación. Una cosa es la aceptación y otra cosa es la resignación. La aceptación es como, sí, lo tengo, acepto que lo tengo y lo tengo en este momento. ¿Qué más puedo hacer? No sé, simplemente la emoción que tengo en este momento la tengo que respirar. Es la que tengo y empiezo a observarla. Cuando yo hago eso,
la emoción empieza a salirse. Pero si yo no acepto eso, sino que empiezo a buscar otros tipos de cosas, empiezo a buscar distracciones, empiezo a buscar otro tipo de situaciones o incluso mentalmente, porque nos refugiamos mucho en la cabeza, tenemos una cabezota enorme, entonces empezamos a darnos razones para seguir alimentando ese desespero, esa rabia o esa sensación desagradable. Entonces, lo ideal es paremos un momento y salgámonos y observemos qué está pasando dentro de nosotros, qué está pasando en nuestro cuerpo. Siento dolor, ¿dónde lo siento? Siento hormigueo, ¿dónde lo siento? Siento frío, ¿dónde? Vacío, ¿dónde lo siento? Y empecemos a observarlo. Imaginémonos como si tuviéramos unos rayos X. Si siento un vacío en el pecho, ¿hasta dónde va ese vacío? ¿Ese vacío va hasta el estómago o solamente el pecho? ¿Va hasta el cuello o hasta la cabeza o solamente va hasta acá? Y empecemos a mirarlo. Si fuera una forma, ¿qué forma tendría? Si fuera un color, ¿qué color tendría? Y empecemos a observar. Esa es una de las prácticas más chéveres para elevarnos en la conciencia y para elevarnos espiritualmente, es desarrollar nuestro observador. Dejar de juzgar todo lo que ocurre y empezar a observarlo para que lo dejemos ir y lo dejemos fluir. Entonces, recuerden, todas las emociones son útiles y cada vez que las liberamos, subimos en la escala de las emociones. Entonces, cada vez que tengamos un ancla desagradable, la idea es soltarla y dejar que suba para que vivamos mucho más tranquilos, mucho más en paz. Y así nosotros nos hacemos dueños de nuestras emociones. Nos hacemos dueños de cómo nos sentimos. Y evitamos reaccionar y gritarle a todo el mundo, hablarle mal a todo el mundo y desearle mal a todo el mundo. Sino que empezamos a nosotros ser muy conscientes de lo que somos y dejamos de juzgar en hablarle mal, hablarle bien, sino que simplemente sentimos lo que tengamos que sentir y soltar esas emociones, liberar.